La palabra de Dios hoy la vamos a encontrar en el libro del Evangelio según San Lucas, capítulo 7. Nos relata de Jesús entrando en Capernaum, un centurión, jefe de soldados, tenía a su siervo enfermo y envía a buscar a Jesús para que vaya y le pueda sanar. Pero cuando Jesús estaba cerca de su hogar, aquel varón envía a hombres para que le digan al maestro, y en el versículo 7 le dice: por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Alabado sea el nombre del Señor. Tenía aquel varón ese amor, siendo aún jefe de soldado, teniendo un cargo grande. Él tenía amor por su siervo, alabado sea el nombre del Señor. Y Jesús dice que al ver aquello, la fe de aquel varón, en el versículo 9 del capítulo 7 de San Lucas, al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose, dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Alabado sea el nombre del Señor. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados se callaron al siervo que había estado enfermo. Lo encontraron sano. Alabado sea el nombre del Señor. Porque la palabra de Dios, la palabra de Jesús, que es mismo Dios, allí hizo el milagro de la sanidad. Es la palabra con poder. Es la palabra del Maestro. Alabado sea el nombre del Señor. La palabra de Dios sana a los enfermos. La palabra de Dios edifica, salva, destruye, da paz, amor, esperanza. Veamos en la Escritura cómo Dios habló, habla y hablará al hombre. Génesis capítulo 1, verso 3. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Por la palabra de Dios fue creado el universo, y todo lo que él hizo era bueno. Después del pecado de Adán, y cuando es sacado del huerto, la tierra comienza a ser habitada, y los hombres se multiplican, el pecado, la maldad, llega a la presencia de Dios, y Dios habla a Noé. Génesis capítulo 6, verso 13. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo lo destruiré con la tierra. Podemos ver la palabra de Dios enviando juicio sobre una humanidad pecadora y corrompida. Cuando Dios llama a Abraham es para bendecirlo. Abraham seguro que no conocía la voz de Dios, pero cuando escucha que Dios le ordena salir de su tierra, él obedece, y él no solo obedece, sino cree a Dios. Ese es el problema de la humanidad, que a través de los años no ha obedecido ni ha creído que Dios, por su palabra, puede crear, destruir y salvar al mundo de su pecado. Aleluya. Pasarían los años y Dios no olvida que su palabra es verdadera. Sus promesas se cumplen. Lo que le prometió a Abraham, a Isaac, su hijo, se la entregaría a Jacob, descendiente de Abraham y Isaac. Cuando Jacob obtiene la bendición de su padre Isaac y huye de Esaú, su hermano, camino hacia Aram, en la noche tuvo un sueño y ve una escalera apoyada en tierra y el otro extremo en el cielo, y ve a Jehová en lo alto de ella. Génesis capítulo 25, verso 13. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que está acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Alabado sea el nombre del Señor.
pasarían unos 400 años en que Dios estaba viendo y escuchando la aflicción de su pueblo en la esclavitud, allí en aquel país llamado Egipto. Y una vez más se escucharía su voz poderosa, una voz de esperanza, de libertad para su pueblo. Éxodo capítulo 3, verso 4. Allí vemos que Jehová aparece a Moisés. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de una zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Dijo luego Jehová: bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Dios no solo habla, aleluya, al ver cada uno de nuestros actos, conoce nuestros pensamientos. Cuando Dios entregó los mandamientos a Israel en el desierto, el monte temblaba ante la presencia de Dios, pues él había descendido para hablar al pueblo. Éxodo capítulo 20, verso 18. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina, y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Alabado sea el nombre del Señor. La voz de Dios omnipotente, hablando. Alabado sea el nombre de Dios, la tierra temblando de su poder. Cuando Moisés muere, Dios habla a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. Jehová le habla palabra de bendición, palabra de conquista. Josué, capítulo 1, verso 2. Mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Lo que Dios habló en promesa a Abraham, Isaac y Jacob, se cumple en Josué. La palabra de Dios siempre se cumplirá sobre su pueblo y sobre el mundo. Pero el hombre ha buscado sacar a Dios de su vida. Aún Israel lo desechó como el verdadero rey, cambiándolo por un hombre que al pasar el tiempo no le obedecería, buscando la respuesta en una divina, olvidando la voz de Dios. Primera de Samuel, capítulo 8, verso 7. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos. Alabado sea el nombre del Señor. Qué triste no querer oír la voz de Dios y desechar su palabra como el hombre lo hizo cuando su Hijo Jesús vino a dar paz, sanidad, amor y salvación por su palabra. Pero la humanidad le rechazó porque estaban en tiniebla, como hoy en día el mundo no quiere oír la voz de Jesús, que está llamando al pecador, pero el hombre prefiere el pecado, la maldad y perder su alma en el infierno y no oír a Jesús. San Juan, capítulo 1, verso 1. Alabado sea el nombre del Señor. En el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Verso 2. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Como leíamos al principio, el Verbo que era Dios por su palabra creó todas las cosas. Verso 9. Dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Estamos estudiando en San Juan, capítulo 1 hacia adelante. En el versículo 10 dice: en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. ¿Conoce usted la luz de Dios? ¿Escucha usted la palabra de Él? Si la escuchamos, hagamos su voluntad. El tiempo se acaba, Él está llamando. San Juan capítulo 5, verso 24. De cierto os digo,
El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Alabado sea el nombre del Señor maravilloso. ¿Quiere tener vida? Escuche hoy la voz de Dios. Mañana será tarde. Cuando Jesús vino, trajo la palabra de poder. Como Dios, alabado sea el nombre del Señor, trajo sanidad, vida, paz, amor y salvación. Cuando el mar y el viento se levantaron con furia, Él mostró su autoridad. Dios hablando, alabado sea el nombre del Señor, en su Hijo Jesucristo, poniendo autoridad aún sobre la naturaleza. San Marcos capítulo 4, verso 39. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. El mar y el viento le obedecieron y hubo calma. Hoy el hombre vive su propia tormenta por no obedecer a Dios. Cuando pasó por Jericó nuestro Señor Jesucristo, fue salvación para Zaqueo. San Lucas capítulo 19, verso 9. Jesús les dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. ¿Quieres salvarte? Escucha su voz, y tu casa, tu corazón será bendecido. Y cuando el Señor Jesús fue a resucitar a Lázaro, para Lázaro fue resurrección y vida. San Juan capítulo 11, verso 43. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Verso 4. Y el que había muerto salió atada las manos y los pies con venda, y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús dijo: desatarle y dejarle ir. Alabado sea el nombre del Señor maravilloso. La palabra de Jesús dando vida y ordenando soltar las ligaduras para que Lázaro caminara. Un día Jesús murió en el Calvario para que la humanidad toda tuviera salvación y vida eterna. Y con su muerte, aleluya, gloria a Dios, soltó las ligaduras del pecado. Y hoy podemos caminar, alabado sea el nombre del Señor, a su gloria divina, junto a Él. Y cuando aparezca en la nube del cielo, su pueblo oirá su voz e iremos a su encuentro maravilloso. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Gloria a Dios, alabado sea el nombre del Señor. Será la voz más maravillosa que su pueblo oirá. No nos cansemos nunca de oír su palabra, y un día pronto, muy pronto, estaremos junto a Él. Como dice su palabra, que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero más a los que se salvan. Ese saber a los hijos de Dios, al pueblo de Dios, es poder de Dios, porque Dios habló, está hablando y seguirá hablando, porque dice allí en Apocalipsis que su voz es como el sonido de muchas aguas. Venga el Señor, ponga oído a su palabra y recibirá bendición y será salvo, y un día gozará allí escuchando esa voz maravillosa junto a la presencia de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Amén.